¿Qué es entonces el tiempo? Si nadie me plantea la cuestión, lo sé. Si quisiera explicarla a quien la plantea, no lo sé. No obstante, digo sinceramente que sé que si nada transcurriese, no habría tiempo pasado, y que si nada sobreviniese, no habría tiempo futuro, y que si nada existiese, no habría tiempo presente. Por lo tanto, esos dos tiempos, el pasado y el futuro, ¿cómo son desde el momento en el que el pasado por una parte ya no existe y el futuro por otra todavía tampoco? El presente, por el contrario, si siempre existiese como presente y no pasase a pasado, ya no sería tiempo sino eternidad. San Agustín. San Agustín, Las Confesiones, capítulo 11, parágrafo no sé qué carajos 14. Buen inicio para este nuevo podcast sobre la problemática del tiempo. Hemos estado hablando bastante acerca de eso, como cómo cambia la percepción del tiempo en la contemporaneidad a partir como de la idea del trabajo. Pero primero que todo, entonces tenemos que hablar entonces qué es el tiempo. ¿Qué es el tiempo? No sé. Listo. Hay grandes problemas sobre el problema del tiempo. De hecho, como decía esta cita muy acertada de San Agustín, siempre y cuando no me pregunten, todo bien. Yo sé qué es el tiempo, sí, como que lo capto, medio lo sé, pero cuando me preguntan qué es el tiempo, efectivamente no sé cómo contestar. Sí, como que no lo puedo expresar, no lo puedo atrapar, como que pareciera que el tiempo está en fuga. Es uno de esos conceptos que es bastante difícil de definir. Ya estamos en la segunda temporada del podcast y empezamos con dos cosas, pero que son severas bombas, ¿no? La conciencia y ahora el tiempo. Porque al igual que el anterior capítulo, y hago el spoiler del capítulo, no vamos a llegar a una respuesta, no les vamos a decir qué es el tiempo. El tiempo tiene muchas nociones que queremos pasar por varias, pero y queremos llevar a algo. Pero igual que el anterior, pues la idea es tener son insumos para poder abordar bien qué es el tiempo, algo que nos pasa todos los días, pero que realmente es bien complejo de agarrar, ¿sí? Ya no tanto el problema con pinzas que era el tema de la conciencia porque sea para temas políticos, sí, sin embargo el tiempo, como veremos hacia el final, tiene problemas políticos al fin y al cabo, pero primero intentarlo agarrar. Creo que la primera pregunta para comenzar es, ¿el tiempo existe? ¿Qué tenemos como tal desde la física? ¿Cómo podemos abordar esta pregunta inquisidora de qué es el tiempo? El tiempo claramente es algo que se percibe. Sí, no creo que nadie nos dice, no, el tiempo no existe. Pero si el tiempo no existe, usted... Seguramente va a haber alguien que dice... El tiempo no existe. No, yo creo que dice como que no existe mi percepción del tiempo, la que existe la de la otra persona, pero... No, pero qué jodido que diga eso, porque yo de hecho le iba a decir completamente lo contrario. ¿Cómo? Creo que si vamos a hablar de tiempo, lo único que podemos hablar ciertamente es que pues lo percibimos. Que nosotros como seres humanos podemos llegar a percibir cosas, entonces como que el tiempo lo comprendemos es a partir como de una percepción, es difícil decir que es una percepción porque no es que los percibamos así como los sentidos, como las cosas. Pero Pero si hacemos este giro, entonces ya decimos que pasamos de un tema de si el tiempo es real, es decir, qué es el tiempo, a cómo percibimos el tiempo. Ya el giro, ya viene un giro de ontología, de su grado de realidad, ¿sí? De dónde está, a un grado de cómo lo entendemos nosotros. ¿Sí? Que entonces diríamos que hay dos nociones grandes de tiempo, que uno sería como el tiempo objetivo, que lo agarra la ciencia física, la física como ciencia, objetivo, y la otra sería algo más subjetivo, algo que ya agarraría la fenomenología o la pues si queremos pensarlo así como entre el objetivo y lo subjetivo, pues es que el objetivo también, o sea... Son nociones. También es objetivamente real el tiempo desde lo fenomenológico y desde lo social. Y desde, o sea, no, si es que esa distinción es que la dualidad, el dualismo a mí me jode un poquito algunas veces porque pues, ¿cómo así que la ciencia tiene la percepción objetiva del tiempo? No. Como si pudieran agarrar. Sí, pero bueno, aquí estamos haciendo la digresión del comienzo, ¿no? Porque pues... Lo otro es si el tiempo realmente es una cosa, ¿cómo hemos organizado el tiempo? Pues tenemos horas, creo que la mejor analogía a la hora de entender cómo organizamos el tiempo es el reloj. Lo organizamos por segundos. Los segundos no son una cualidad del tiempo, es una cualidad de la cual nosotros organizamos el tiempo. Bueno, pero es una cualidad que está unida a algo real, que es el planeta Tierra, se mueve alrededor del Sol y hay un momento en el que hay Sol y hay un momento en el que no hay Sol. Y nosotros lo dividimos es a partir como de esa percepción como que en parte es fenomenológico. Sí,
Ya más adelante nos vamos a poner, porque pues ahorita también le vamos a echar la mala al capitalismo, porque pues claro que el reloj no es a partir de... Bueno. El tema del reloj es el link. Lo otro, ¿realmente podemos decir que somos dueños del tiempo? ¿Somos dueños al menos de nuestro tiempo? Cuando decimos, ¿por qué a pesar de que yo no sé con certeza qué es el tiempo, me enoja cuando me lo hacen perder? Creo que nosotros es una pregunta retórica. Esa pregunta va más hacia a donde nosotros queremos llegar, porque el tiempo se ve afectado por lo social y por ende por más que todo por la idea del trabajo, más porque que todo son 24 porque tenemos horas, que producir. Porque no son 25, porque no son 26. O sea, sí se puede llegar a medir como 24 horas, es porque nosotros estamos en un planeta que está a cierta cantidad, a cierta distancia del Sol y tiene cierta gravedad, tiene cierta masa, y eso hace que el tiempo funcione de una manera. La distinción entre segundos y minutos y horas y todo eso ya es una... ¿qué es? Es algo muy humano, nosotros tenemos que llegar a dividir las cosas. Pues por ahí dicen que es si para queremos, que exacto entre múltiplos de 2 y por eso 24, 12, 360, yo diría como todos son múltiplos de 2. Es para poder llegar a controlar que la gente trabaje más y me produzca más dinero. Sí, o sea, ahí ya lo veremos. Entonces aquí ya hicimos como una pequeña digresión por varios temas que queremos llegar a tratar. Sobre todo preguntas, ¿no? ¿Qué es el tiempo? Sí, ¿Cómo percibimos el tiempo? ¿Qué entendemos? ¿El tiempo es una magnitud física? Podría llegar a ponerlo ahí también. ¿Cómo hemos abordado la cuestión del tiempo en la filosofía también? Porque pues bueno, nosotros somos filósofos, toca hablar de eso. Y al final las implicaciones sociales de qué entendemos y qué hacemos con el tiempo. Y es que eso es lo más interesante. Que creo que es el giro ontológico. Ese es el giro que me parece a mí que la filosofía necesita en todas sus formas. El darse cuenta que no solamente se puede llegar a quedar en la teoría, sino que hay algo que está ocurriendo realmente y eso es lo importante. Ojo. La contemporaneidad. Aprovechando también que mencionaste el tema de la física. Bueno, la física la conocemos como una ciencia que estudia magnitudes, velocidades, ¿sí? En esa medida el tiempo aparece como una magnitud. Contamos segundos y comprendemos el tiempo, tenemos una noción del tiempo derivado del desplazamiento, es decir, decimos que una cosa tiene tiempo en la medida que una cosa está acá en un momento A, se desplazó y ahora está en un momento B. Lo que se demoró, lo que duró de un punto A a un punto B, es lo que decimos tiempo, es decir, solo entendemos tiempo en la medida que vemos que las cosas cambian y se mueven. Si las cosas no cambiaran ni se movieran, no podríamos llegar a percibirlo claramente. ¿Sí? Entonces se entiende ahí como un tipo de magnitud. Otro problema que surge también de ese problema del tiempo es que cuando lo pensamos, el tiempo parecería llevarnos hacia el futuro, viene de un pasado y va hacia un futuro. Eso es lo que le llamamos la línea del tiempo. ¿Sí? Esa línea del tiempo como tal. La linealidad. Sí, la linealidad. Pues me gusta decirle como la línea porque pareciera que apunta hacia el futuro, pero pues realmente es como complejo. Ese tema es bien complejo. Pues yo prefiero utilizar la palabra lineal porque refiere a que hay una línea, pero no se sabe si va hacia dónde va. ¿Y qué tal no sea recta? ¿Qué tal sea circular? Hay una línea. El caso. Según la física actual, se supone que este fenómeno, ¿sí?, de la percepción lineal del tiempo se da debido a la entropía. Newton la escribía en la segunda ley de la termodinámica, diciendo que todo sistema tiende a un desorden creciente. Es decir, hay un momento como en el Big Bang en donde toda la energía está concentrada y cuando se libera va a tender a esparcirse, ¿sí? Caóticamente. De este punto de mayor concentración a un punto de menor concentración, porque está más expandido, se da un movimiento de un antes a un después. ¿Sí? También lo sentimos, por ejemplo, cuando calentamos una garrafa de agua, una olla de agua, la colocamos a calentar y luego de un tiempo la retiramos del fuego, la dejamos quieta y nos damos cuenta que toda la energía, ese calor, se ha dispersado por completo, calentando el aire. Si puso la mano, pues calentando la mano y quemándosela, ¿sí? Pero se ha dispersado ese calor. Así lo vemos como nuestro día a día, ¿sí? Eso también nos dice que hay un momento, ¿sí?, de mayor concentración de energía, mayor temperatura, a un momento de menor, ¿sí? Se supone, eso dicen las malas lenguas de la física, que de cara de la entropía va a haber un momento al final de los tiempos, incluso al final del tiempo, donde no va a haber una concentración o no va a haber cúmulos de energía. Por lo tanto, habría muy poco tiempo en las cosas. Ese es un tema que también me causa gran curiosidad. ¿Poco tiempo en las cosas? Sí, porque no hay energía que concentre, ¿sí? Por lo tanto, habría como tal, al estar todo disperso,
menor tiempo. En el momento de mayor entropía del universo no habría tiempo. Porque le quería proponer este es un juego mental, una hipótesis. Imagínese que nosotros podemos viajar en el tiempo. ¿Cómo? A través de la compresión de la materia. O sea, tenemos un momento de demasiada energía, calentamos un punto al punto que podemos viajar en el tiempo. Calentar un punto. ¿Sí? Porque esta es la mayor paradoja del tiempo, y es el poder viajar al pasado. Nosotros hemos aprendido por muchas cosas que podemos acelerar o desacelerar el tiempo, pero siempre va linealmente. ¿Sí? Por ejemplo, en Dragon Ball pasaba ese tema que yo no entendía, ¿sí? Porque para mí el tiempo es lineal. Ok, Trunks en algún momento regresa del futuro a curar cosas del pasado. Sí, para que Goku no muera ¿Sí? por su enfermedad. Pero entonces al regresar al pasado uno se da cuenta que al cambiar el pasado, sí, que lo que era un tema del corazón, él no cambió su futuro, él cambió otro futuro. Entonces como que el tiempo o las líneas temporales se bifurcan. Es un rizoma. Ajá. Se abren. Pero entonces... A mí me gusta más que todo Dragon Ball Z, me encantas por eso, porque me parece que esa es una de las visiones más buenas del tiempo. O sea, ya además de no solo tener una línea, tenemos que esas líneas se van abriendo. O sea, como que, no sé, fui por un café y no por una cerveza, entonces en otra línea temporal sí fui por la cerveza y no por el café. Sí, como que se empiezan a dividir las líneas temporales ahí. Hay algo que no se pierde en cualquier modo de poder llegar a ver el tiempo, y es la linealidad. Porque pues sí, siempre hay como, y no toca pensarlo de pasado a presente, de pasado a futuro, así como que tiene como una direccionalidad, pero sí siempre hay un espacio que es lineal en el que ocurre el tiempo. Porque entonces, digamos, ahí en Volver al Futuro es distinto, porque él sí puede llegar a viajar al pasado para poder llegar a afectar su presente y su futuro. Que esa es la cosa, y lo que no me queda tan claro con Dragon Ball, que ya pasamos a ese problema de, creo que se le dicen la bañera del tiempo, que es, si Trunks volvió al futuro, y de hecho más adelante en Dragon Ball Super vamos a ver que vuelve al pasado, él no está volviendo a su pasado, él está volviendo a un pasado de otra línea temporal. ¿Y cómo es esto entonces? Regresar al pasado, en el caso de Dragon Ball, no es regresar al pasado, es como van pues dos líneas paralelas. Es regresar a un pasado. Pero el pasado no es mío. Pero es un pasado. Entonces, porque es un tiempo pasado que no es de... Bueno, es un presente en él. O sea, siempre va a ser un presente. O sea, sí, él no vuelve al pasado, sino que vuelve al pasado de una línea temporal que es su presente. Ajá. Pero pues vuelve un pasado, porque pues eso vuelve para poder llegar a salvar a Goku. En esa línea temporal, Goku no muere en esa línea temporal. Pero es que yo siento que para entre líneas es igual que ir por las ramas rizomáticas, pues así, las ramas de un árbol. Yo tendría que regresarme por la rama del árbol hasta el momento en donde se divide, que es la primera vez que él viaja al pasado, y luego sí, ir hacia el futuro en esa línea. Pero es que ir hacia el futuro en esa línea sería quedarse como en ese universo, o sea... Sí, se quedaría lo que me gusta es que, o sea, eso es lo que me gusta de Dragon Ball, que cada línea temporal es su universo. Entonces es como... Pero pues están interconectadas, claramente, porque por eso puede bajar el pasado. O sea, es un pasado que ocurrió que no es su pasado, pero es un pasado que ocurrió que él puede llegar a afectar porque está dentro de la misma línea temporal. O sea, todo... ahí es donde está la vaina, todo se bifurca y todo nace de la misma línea temporal. Ya sea si uno lo piensa en Volver al Futuro, en Dragon Ball Z, en Interstellar, en no sé qué carajo. Dentro de la rama de nuestra rama temporal, digamos que no tenemos entonces una línea temporal, sino una rama temporal. Podemos viajar a cualquiera de las ramitas. Es un rizoma, sí. Sí, un rizoma. Bueno, y de hecho en un rizoma no sé cómo carajos uno podría llegar a hablar de linealidad, pero pues hay una linealidad. Pues porque ya volviendo en regresar al pasado, regresar al futuro. Volver al futuro. Volver al futuro. Si pasa algo y es que... Y eso se llama la paradoja del abuelo. Yo no puedo regresar. ¿Qué pasa si yo regreso al pasado, mato a mi abuelo y no nazco? El problema es que si no nazco, no puedo regresar al pasado y matar a mi abuelo. Para poder llegar a nacer. Entonces eso nunca pasó. Sería como una incoherencia lógica. ¿Eso cómo se llama? Una paradoja. Una paradoja. ¿Sí? No puede, que pasan dos cosas en simultáneo que se contradicen. Sí, no puede pasar. Pero, y por eso mismo, es que eso es una posibilidad. O sea, si nosotros podemos llegar a crear una máquina del tiempo, es una posibilidad que uno pueda llegar a viajar al pasado para matar a su abuelo para no nacer. Y como existe la posibilidad, pues tendrá que haber como una bifurcación en el tiempo. O sea, tiene que haber, o sea, el tiempo no es tan lineal como lo pensamos. Más bien una matriz. Podemos pensarlo. Ahí ya, usted está hablando de la segunda ley de la termodinámica.
y de un modo de ver el tiempo. Ujú. Pero entonces ya cuando uno comienza a hablar como del tiempo como espacio-tiempo, ya hay otro modo de entendimiento de lo que es la temporalidad ahí. Como el tiempo se ve afectado por la masa, o por la velocidad, o por... Porque digamos la paradoja del abuelo, bueno, es que está la paradoja del abuelo y la de los gemelos, ¿no? Que la de los gemelos es más que todo para poder llegar a entender como la relatividad especial. Sí, ya lo Como- que pasa cuando hay demasiada gravedad Ajá, velocidad. y velocidad. Sí, velocidad y gravedad, es que ambas están unidas. Es como... De hecho, la descripción, la descripción así como literal más fácil es interestelar. En el momento en el que tienen que ir al otro planeta, el último planeta al que iban a ir, que el papá de esta chica decide como coger el agujero negro y utilizar la velocidad del movimiento que tiene el agujero negro y para que lo lancen, que el man dice como, esta vaina nos va a costar 51 años de tiempo, y es como, pues por la cantidad de gravedad que hay. La idea de la relatividad especial es eso, Es eso. la Que percepción depende- del tiempo. Porque si no Depende. estoy mal, entonces para la hija que lo ve, si es que lo viera, él se quedaría quieto. Sí, se hubiese quedado quieto Pero para él 50 pasa, pero para él sería normal. En Pasa, cambio, ¿no? para la persona que está dentro del agujero o la que está experimentando mucha gravedad, la otra persona se hubiera movido muy Ujú. rápido. ¿Sí? Sí, es que es donde está. Para ella pasaron 50 años y para él pasaron minuto y medio. Pero de hecho hay otro ejemplo que me gusta Eso más está y ese ya es pues, más real y es un fenómeno que pasa con los relojes en el espacio, entonces, en la atmósfera. Ujú. ¿Sí? Que el problema es que ellos van Toca más cuadrarlos. rápidos. Ujú. Entonces toca reajustarlos porque se empiezan a desplazar un poquito más. Es decir, la gravedad terrestre, la de la Tierra, hace que nuestro cuerpo vaya más lento. Un poquito, Pues, es que ahí hay una cosa, porque es eso, es que, bueno, distinción entre la relatividad general y la relatividad especial, ¿no? Porque en la relatividad general nosotros tenemos que sí está el compendio del espacio-tiempo, y en este compendio de espacio-tiempo en el que hay como una mallita en el que ambos funcionan, la masa afecta la manera en la que lo del tiempo, no sé, ¿cómo se llama? Como la línea tiempo, la variable, magnitud. la magnitud tiempo se ve afectada es por la masa. Pero entonces ya en la relatividad especial, como ya también uno sabe que, o sea, sí hay como, el espacio-tiempo no solamente se ve afectado por la gravedad, sino también por muchas otras cosas. En la relatividad especial es más que todo como por la percepción y por la velocidad. Entonces esas vainas toca calibrarlas, no solamente por la gravedad, sino porque pues están yendo a toda mierda. Sí, va más rápido. Esas vainas van a toda. De hecho, es bien chistoso porque un segundo para un astronauta es el mismo segundo que pasa para nosotros. Sin embargo, para él sí Va más rápido. va más rápido cuando se comparan. Por eso es que si soltamos una nave, Va más rápido aunque sea un poquito. o sea, si soltamos una nave espacial al espacio, una nave, no puede volver a reajustar su tiempo al de la Tierra. No. O sea, No. Uy, no, sería re difícil. Porque es que, o sea, magnitudinalmente, no sé cómo decirlo. O sea, la velocidad que va alcanzando en el vacío, mientras más Inercia, primera mientras más distancia anda, más rápido va. Si nada lo para, ¿no? Entonces, mientras más rápido, pues entonces, en teoría, pues va a ir, su tiempo va a ir más rápido también. Y como además se está alejando. Oiga, O sea, estos temas son bien complicados. Ya entiendo por qué Rick y Morty decían: yo prefiero no meterme por viajes en el tiempo, prefiero viajar entre universos, que ya vemos que sí, ese sería Sí. realmente posible. Sería como universo. Y enseñarle a Morty que la puede cagar en otros universos antes de meterse con su propio espacio-tiempo. No, a Morty no toca explicarle nada, pero significaría entonces que para la física, o sea, en la física, entonces sería como que el tiempo es una magnitud. Sí, Como por eso es que se puede es medible. manejar como una dimensión. Es medible además también, porque pues la segunda ley de la termodinámica hace que nosotros podamos llegar a... No, y se también la masa. expande y se reencoge. ¿Sí? Ujú. Por ejemplo, tenemos que las cosas cuando se calientan se expanden, pues miren que también pasa algo muy parecido con el tiempo, en este caso también con la gravedad. Ujú. Sí, sabemos que si las cosas están demasiado comprimidas, pues se calientan. Entonces, pues sí va Ujú. muy de la mano. Pero eso no nos soluciona en algún momento el problema del tiempo. ¿Sí? No sé si le quiera seguir dando vueltas a este problema del tiempo, como por ejemplo en The Arrival. ¿Sí? Ellos no ven el tiempo de manera lineal, sino circular. De hecho, muchas de nuestras civilizaciones o culturas más antiguas veían el tiempo circular. Ojito, no significa que el pasado y el futuro no existan, sí existen, pero veían que todo se repetía una y otra vez, así como el eterno retorno. Ujú. Vuelven las estaciones,
los seres humanos, a pesar de que somos bebés, maduramos, volvemos ancianos y nos morimos, pues también volvemos una y otra vez a volver a nacer, a volver a crecer, a volver a ser niños. Es cíclico. En The Arrival se supone que unos alienígenas han llegado, es una película, no Arrival, sino The Arrival. Unos alienígenas han llegado y nos han llegado a enseñar que el tiempo puede funcionar de manera circular. Es decir, pasado, presente y futuro no son excluyentes. Realmente podemos interactuar con cualquiera de esos tiempos sin ningún problema. Que ya es pensar como un ser interdimensional, que pues son esos alienígenas, que son como... Y ellos les enseñan vocablos o a escribir de como forma formitas, ¿no? circular. Sí, además les enseñan formitas. Uy, una vaina ahí, X paréntesis. Porque nunca aparece en esa película y eso me estresa. Como que mientras le está haciendo las formitas y la abeja esta, ¿cómo es que se llama la abeja esa, la actriz? Bueno, pero bueno, mientras está leyendo, como que intentan descifrar la vaina y no recuerdo, creo que llaman como a un biólogo, algo así. Llaman como un biólogo, que no tiene nada que ver, yo llamaría como a un criptólogo o alguna vaina como para que me ayude. Pero nunca se imaginan la vuelta que pues está escribiéndolo y de pronto lo está escribiendo pues en su perspectiva, ¿no? De pronto está escribiendo los símbolos al revés. Y como que siempre lo leen así, o sea, eso es algo que a mí me quedó en la cabeza como... O sea, ¿qué pasa si en vez de leerlo así? Sí, no sé, de pronto les hubiese quedado más fácil entender, pero bueno, X, es que es algo que me dejó la película, yo quedé como... Pero sí, y ahí la crítica, por ejemplo, de ver que nuestra forma de entender también la escritura, las películas, muchas también de las artes es lineal, ¿sí? Nosotros organizamos la escritura de izquierda a derecha, o de arriba a abajo, o de derecha a izquierda, pero siempre tiene una linealidad. ¿Hay por alguien que ejemplo, escriba de abajo hacia arriba? Yo no he visto ningún lenguaje así, ¿no? Bueno, pero... Pero en fin, de nuestros lenguajes siempre hay como una linealidad. Coja para el lado que coja, siempre es como progresivo y se lee, ¿sí? Tiene un orden, es progresivo. Sí, es como ahí estamos entrando entonces a otro momento de entender qué es lo que es la temporalidad. Imagínese ahora escribir circular. Entonces como que da una Pues vuelta, lee todo, llega a un punto, gira... Es que como es simbólico, pues yo me imagino que puede llegar a haber cualquier tipo de... ¿se ha pillado el poema este de la tirada de dados? No. Ese texto está escrito, yo me lo imagino, así analógicamente, como un dado cayendo. Porque está escrito así. O sea, es un pedazo de papel así, y la idea es que los párrafos van andando así. Okay. Como cayendo. Y pues bueno, eso es estético, ¿no? O sea, es porque pues también es una perspectiva estética de cómo se está presentando la cosa. En tanto a lo de la escritura, yo me lo imagino, podemos escribir de cualquier manera, no importa. Pero mire qué chistoso que a pesar de que del tiempo podemos decir muchas cosas, como que no lo terminamos de captar, no lo terminamos de encasillar. Ahí entonces entramos, me parece a mí, y me gustaría pues entrar, porque pues bueno, hablar de la física está bien. Pero dejémoslo en físico. Dejémoslo en físico. Date un blog, aquí ya para mencionar a otros. Date un blog también hace muy buenas... ¿Date un blog? Date un blog, es un físico español, también trabaja ¿Ah, sí? muy bien el tema del tiempo. Voy a buscarlo porque chimbo. No, pues es que si es un físico... Muy pues recomendado. Bueno, esto solamente es como para poder llegar a comenzar a darle como una raspadita a lo que carajos es el tiempo. El único problema es que desde la filosofía no podemos decir que el tiempo exista si lo definimos como una magnitud, porque si no diríamos que el tiempo es un predicado de algo. Es que... no es una cosa. Y eso solamente es una de las formas en las que se puede hablar del tiempo. Hijo de madre, es que yo siempre cito a Aristóteles, ya me da mame. ¿Aristóteles? O sea, literal, creo que en todas las vainas del podcast creo que he hablado de Aristóteles por lo menos 2 veces en cada capítulo. Pero bueno, es que es eso, como de las cosas se dicen múltiples maneras. Una de las cosas que se puede llegar a decir del tiempo es que es una cualidad o se puede predicar de las cosas. Cuando se puede predicar de las cosas, se puede predicar de las cosas de distintas maneras. El tiempo es una de esas cosas. O sea, cuando decimos que una cosa es... Cuando estamos describiendo una cosa, hay una cualidad de esa cosa que es... Podemos llegar a hablar del tiempo pasado, en su perspectiva metafísica como por sí mismo, en la manera en la que nosotros lo podemos llegar a entender, que es en unión con los fenómenos del mundo, porque nosotros entendemos el tiempo es a partir de los fenómenos del mundo, del movimiento. Se puede predicar del tiempo. También lo podemos entender, es como la manera en la que nosotros percibimos el tiempo. Aquí ya comenzamos entonces a rayar la filosofía. Que toca. Porque entonces del tiempo que... O sea, si ya sabemos que... ¿El tiempo qué es?
O sea, Pues una magnitud que se desdobla y gira, de hecho aquí yo le tengo... me deja ahí como con un sinsabor de boca. De hecho aquí yo le tengo ahí de una porque pues es que esa es la vaina. Heráclito. ¡Epa! Heráclito. Filósofo del fuego. Sí, y del agua y de lo que es, de la vida, güey. El fragmento 91. Aquí miren para aquí. que los que no sepan, de Heráclito no tenemos todas sus... Él no escribió sus recopilaciones, él no escribió mucho. Él no nada más escribió en largo. realidad. Muchas de sus recopilaciones son hechas por Aristóteles y por varios que tiempo después de él como que recogieron sus palabras. Ujú. Del tenemos que 10 paginitas Sí, y no. todos son como aforismos o Sí, párrafos. son fragmentos, son cositas, son cosas que él dijo, como ideas que él decía. Más o menos hacia el año 600 antes de Cristo, es Por ahí. contemporáneo a Parménides. Ujú. Sí, es de Sí. los primeros, de los, Antes de de, los antes de fisiatas. Platón, ¿sí? Se les llama fisiatras porque como tal se Por dicen- Aristóteles. Sí. Y como tal se dice es bueno. porque los filósofos como tal empiezan como un movimiento político con Platón. Sí, antes de eso hablamos de fisiatras, físicos, pseudocientíficos. Pseudocientíficos. Sí, o sea, Aristóteles les decía fisiatas porque no era ciencia, sino como... Pues fisiatras era porque investigaban la física y la naturaleza La física, de ajá. las cosas. Eran investigadores de la naturaleza, eran Eran filósofos investigadores, naturales. filósofos naturales, pero no eran filósofos per se, no vienen como con esta La fuerza del cultura. griego, la fuerza de la cultura griega. Bueno, pero... La fuerza de la decadencia. de la decadencia de la cultura griega. Entonces Heráclito. Es que Heráclito, el fragmento, bueno, esto es como una unión de varios fragmentos, pero en el mismo río no es posible entrar dos veces, se dispersa y otras veces se reúne, se merma y se crece y viene y se va. Y entonces una pequeña explicación de qué carajos es esto, porque esto suena súper poético. No es posible ingresar dos veces en el mismo río, según Heráclito, ni tocar dos veces una sustancia mortal en el mismo estado, sino que por la vivacidad y rapidez de su cambio, se esparce y de nuevo se recoge. Antes bien, ni de nuevo ni sucesivamente, sino que al mismo tiempo se compone y se disuelve, y viene y se va. Y me gusta esto es porque, entonces, bueno, hay algo como en la naturaleza de las cosas que hace que siempre estén en constante cambio. En sí mismas tienen una vivacidad y un cambio que se presenta en su existencia. Entonces uno no puede bañarse en un mismo río Dos dos veces. porque el agua, el volumen, todo ha cambiado. Uno también. Uno también ha cambiado. Uno también, es que es eso, por eso toca agregarle lo de vivaz. Porque no solo es el río el que cambia, también cambia uno. Entonces uno no puede bañarse dos veces en Uno el río. no tampoco. O sea, ni porque uno... Ni porque uno, ni porque el río, ni porque nada. Ni porque la piedrita, ni porque nada, ni nada. Porque todo está en Entonces, constante lo cambio. constante sería el La vida. presente. La vida. Es que ni siquiera lo veo como presente, sino como vida. Como la actualización real y la vivencia de la cosa. Ni siquiera hablamos de temporalidad, sino que es que se dan las cosas y ya. Uno es una representación del ser. Pero nos hace entender entonces que nuestra forma de entender el tiempo es cambio. Entendemos el tiempo es porque las cosas cambian, Uh-huh. ¿sí? Y en Todo un sentido cambia. estricto, todo cambia. Sí, todo cambia. Todo, sino como que no. Tal vez lo único constante, eso lo veían de Big Bang Theory, tal vez lo único constante es que todo cambia. De hecho, así termina, Es que sí. así termina la serie. La serie, bueno, cuando Sheldon gana el premio, no. Todo está Sí, cambiando, sí, todo está sí, sí. cambiando. Sí, es que yo recuerdo un profesor del colegio, el que le decían Sofos, Sí, el de gafitas, él. sí. Yo recuerdo que él decía eso, como igualmente uno no puede hablar que uno siempre está haciendo el mismo porque si hasta físicamente uno, no sé, cambia células cada 6 años. 7 años completamente el cuerpo. 7 años completamente cambia todas las células y mira, ahí hay una... Y de por sí uno cambia, ajá, hay como una vivencia y ahí entonces nos comenzamos a agregar a otro modo de percepción del tiempo, Ujú. que es un tiempo como que, a mí me gusta la fenomenología, ya si alguien ha escuchado, claro que sí, entonces el tiempo es como una vivencia, ¿no? O sea, el tiempo terminaría siendo entonces como algo que el tiempo se puede llegar a conocer es porque hay alguien que lo percibe. Y si no hubiese alguien que lo percibiera, pues no podría llegar a haber tiempo, tal vez. Hablando de entender el tiempo me hace acordar a Kant. Uh-huh. Kant también fue otro que empezó a explorar, ¿sí?, cómo es que nuestra razón, nuestro intelecto comprende la realidad y el mundo y cómo va por etapas. Creo que Kant es otro que siempre terminamos mencionando, querramos o no. Sí, yo no lo Para quiero. Kant,
No, pues con sus peros y dudas. Yo también tengo problemas con la moral kantiana. No, yo ya por lo menos, ya sé que, pues sí, es que la moral es lo peor. Con la estética kantiana, bueno, tenemos otras discusiones, que es muy hermosa. Pero dentro de las formas en las cuales entendemos la realidad, y creo que también la tenía Aristóteles, está el tiempo. Tanto así que el tiempo es una de las formas en las cuales nuestra sensibilidad, nuestra percepción entiende el mundo. ¿Sí? Además de entonces de que nosotros entendemos que el tiempo es algo que cambia, ¿sí? También entendemos que es una forma en la cual entendemos el tiempo, entendemos las cosas. Entonces nosotros entendemos las cosas con tiempo, sin tiempo no entendemos las cosas. Es decir, siempre que yo pienso en algo, la pienso que se mueve y tiene tiempo. Yo no pienso cosas quietas, yo no pienso cosas inertes que no se mueven. Bueno, a menos que esté muerta. Pues es que sí, obvio. Pero incluso si está muerta la cosa, o sea, no la cosa, obvio. La cosa. Entonces, que a pesar de que yo vea algo que está quieto y que está muerto, igual tiene su vitalidad, su vida, su fuego. ¿Sí? Obvio, porque uno la puede ver, o sea. Exactamente. Se va muriendo. Yo capto la realidad con tiempo y no me escapo de eso. ¿Sí? El tiempo entonces pareciera una cruel condena. Pues es que, buches, ya se fue. Estamos condenados a experimentar con tiempo y en tiempo. Bueno, ahí ya se volvió más existencialista, o sea, estaba hablando de Kant y llegó así como de estamos condenados a la temporalidad. Pues es que estamos condenados efectivamente a entender las cosas con tiempo, no podemos escapar, o sea, a pesar de que hablemos también de que el tiempo es algo que se pueda medir, realmente las cosas pasan con un tiempo y se acaban en un tiempo. De hecho, ahí sí vuelvo un poco después a Heidegger a la idea de que yo solamente entiendo la percepción del tiempo, que el tiempo es importante es porque se me está acabando. Cuando estoy lanzado a la muerte. A la muerte. El Dasein es el único que entiende el tiempo. Entonces realmente de este problema ontológico que es si el tiempo existe o no existe, ¿sí? Que ya vemos que realmente no lo podemos definir por completo porque está cambiando, como no podemos definir por completo una cosa que cambia, ¿sí? Así como no podemos decir, ok, el río va hasta acá, y cuando nos damos cuenta al día siguiente se ha movido. Sí, es que lo importante de eso de Heráclito es que el tiempo entonces sería como un devenir constante de la existencia. Ajá. Luego tenemos un abordaje epistemológico que es cómo yo entiendo el tiempo y es porque las cosas me están cambiando y yo estoy cambiando también. ¿Sí? Bueno, ahí yo iba a meter la cucharada, o sea, ahí lo de Kant es importante, es por la estética trascendental. La conciencia humana puede llegar a entender las cosas es a partir de formas del entendimiento que él organiza como categorías, que es como siguiendo lo que hizo Aristóteles, pero cambiándole porque le agrega dos cosas, que es el existencial y el... Son dos cosas las que le agrega, que son las de la lógica moderna, como del comienzo, que es el existencial y la cantidad. El de cantidad y el de existencia. Pero bueno, el tiempo terminaría siendo, y es que en Kant, esas son de las cosas que me gusta de Kant, el tiempo es como una de esas formas, pero a la vez es una intuición a priori, es algo que nosotros necesitamos para poder llegar a comprender el mundo. Entonces la estética trascendental, la base es que nosotros tenemos ciertas intuiciones o ciertas percepciones, y una de ellas es que pues existe el mundo exterior, y otra es que podemos llegar a sentir el tiempo porque pues percibimos las cosas como que lo percibimos. Pero ya luego llega Heidegger, que a pesar de que tengamos esta intuición del tiempo, también no solo percibimos que el tiempo es infinito, sino que percibimos que nuestro tiempo es finito, obvio. Porque, hay un problema también con el problema del presente, ¿sí? Y es que yo puedo mirar hacia el futuro y ver que es un infinito. No un infinito absoluto, es un infinito en la medida que es futuro y que yo me estoy yendo hacia el futuro y que va decreciendo, creo. Y por el otro lado, tenemos un pasado que también es infinito, pero que también en la medida que yo me voy alejando de él, pues también se hace más grande. Entonces no es absoluto, es variable, son infinitos que van cambiando. Lo único que cambia propiamente del pasado y del futuro es que yo me estoy moviendo. ¿Sí? Es como, o yo no sé si soy yo o mi conciencia, porque hay varios enfoques entonces alrededor del presente o del problema del presente, ¿sí? Y es, el futuro existe, yo creo que como que es intuitivo que el futuro no existe, ¿sí? Pues todavía. Vuelvo a San Agustín, es porque a mí me gusta eso, porque bueno, en el capítulo 11, un resumen que yo también como que percibí, porque, que es como mi análisis, y es como, bueno, el pasado, o sea, es que como el pasado ya ocurrió, el presente es el momento que podemos llegar a vivenciar, el futuro es imaginación y el pasado es historia.
Bueno, está en esta categoría es en donde el pasado es memoria, el presente es percepción, sensaciones, Y el futuro es imaginación. Pero sí existe. Obvio existe el futuro, pero hay una vaina que yo también podría llegar a decir. Existe Nunca imaginación. podemos estar en el futuro, siempre vamos a estar en el presente. O sea, si alguien piensa que vamos a llegar al futuro, no, nosotros estamos en el presente. Ahorita le digo una cosa que pasa alrededor de eso. Pues es que ahí estamos agregando puras ideas porque todo entra igual, todo entra. Pero bueno, por ejemplo, está el presentismo, que es como un enfoque que dice que solamente existe el presente, que no existe ni el pasado ni el futuro, sino que todo es un constante y eterno presente en el cual se actualizan las cosas. Me gusta ese enfoque, ¿sí? No me gusta eso. Aunque se vuelve como insostenible. Es que el pasado es Desde importante, ciertas güey. cosas. O sea, nosotros somos seres históricos. Pero y ahí yo me vuelvo Heidegger Lo también. único que tenemos del pasado son las huellas que nos dejan, fotografías, recuerdos, se nos dejan marcas, cicatrices. Es que, y por eso ocurrió. Pero es que el pasado exactamente ocurrió. Nosotros hablamos de que algo existe Ocurrió, ya no realmente, existe, obvio. es cuando lo ponemos en presente. Pero no su toca, población es en presente. o sea, no toca dejarlo en el pasado. O sea, no toca olvidarlo. El pasado ocurre y afecta al presente. El pasado ocurrió. O sea, es que lo difícil es pensar. Claramente entiendo eso que usted está diciendo porque el presente es como la actualización. O sea, lo que siempre está pasado, pasando. Lo que sí. siempre está pasando. No, o sea, no podemos salirnos del presente, es la cosa. Pero pues somos seres históricos, sí nos podemos salir Sí, del presente, sí nos podemos salir solamente del el rememorar ya es un acto de salirme del presente, ¿sí? Si bien en el presente yo estoy recordando el pasado, ¿sí? Que claramente no me voy a poder salir del presente. Es como el intentar, o sea, como la fuerza epistemológica nuestra, Sí, nuestra sí. inteligencia nos puede llegar a ayudar a eso, porque no nos vamos a salir No, nunca. y mire, si lo único que tenemos del pasado son las huellas que nos dejan, realmente es muy bello pensar que yo puedo alterar mi pasado alterando ese recuerdo y alterando esa huella. Ujú. Como los procesos psicológicos de curación o los procesos de perdón histórico. Ujú, ujú. ¿Sí? Pues es que eso es lo importante. Que sería resignificarlos. No porque no haya pasado, Porque pasó. sino porque pasó, dejó la marca y yo esa marca la puedo jugar con la marca, puedo jugar con la huella. Ahí yo recuerdo el resto a Riquer en Memoria, Historia y Olvido. Ese libro me encanta. Uf, es muy bueno. Es larguísimo esa mí. Pero es muy bueno. Yo no me leí todo, me leí por partes. Pero ese libro, o sea, ahí digamos, porque es eso. O sea, no podemos llegar a negar que el pasado ocurrió, sino que tenemos que llegar a aprender cómo presentarlo en nuestra actualidad. Y de qué manera, bueno, él ya es como más moralista en ese sentido, porque la manera en la que nosotros lo presentamos es lo importante. Todos los filósofos, no sé qué carajos tienen con el nazismo, pero siempre hablan de la paradoja. El paradigma del nazi. Porque pues él también habla de eso, y entonces como pues no significa que no tengamos que hablar del holocausto. Tenemos que hablar del holocausto, pero ¿cómo hablamos del holocausto? Exactamente, ese es O el sea, problema. sí, la idea es cómo presentarlo, porque pasó, claro. Y no Y podemos es algo que no se puede, no, nosotros acá No en debemos Colombia, olvidar. no, y nosotros estamos en Colombia, la memoria histórica es importante, güey. Sobre todo acá en un Sí, país que nuestros está procesos de afectado. paz, Ush, obvio. Y en los procesos de paz se ven afectados por eso, porque es que entonces hay gente que dice como que no Paz se y tiene que verdad. hablar de eso. Pero sí se tiene que hablar tiene porque que la hablar. paz necesita verdad, y la verdad es reconocer el dolor Ajá. y volverlo a vivir para poder perdonar. Pero también resignificarlo en la medida que ya no genere odio. ¿Sí? Es que, oiga, por eso O fue que nos dé herramientas Ujú. para lidiar con ese odio, para lidiar con esa Por eso fue situación. que hablé de Riquer, güey, porque ahí en ese libro él también habla de eso, porque él dice como el perdón real es el perdón que se recuerda. Uno no puede perdonar si olvida, porque si olvidas no estás perdonando, lo olvidaste. Tienes que recordarlo, y recordando tu dolor dices te perdono, y ahí ya perdonaste. De hecho, me hizo acordar algo también chistoso, y es que realmente nosotros, por ejemplo, no sabemos cuál es el color de los dinosaurios. Dentro de las marcas que nos deja la historia, quedan los huesos de los dinosaurios, Ujú. de los animales y algunas plantas, Sí, pero no son. pero no queda ni el color, ni los pelos, Ujú. bueno, algunas veces queda la piel, sobre todo los mamuts, pero cuando es demasiado antiguo, Sí, queda ese la piel. recuerdo ¿Me lo ven? de los mamuts, Pero pedacitos o cosas así. pedacitos, pero sí, no tienen tanto tiempo, pero es que los mamuts se extinguieron hace, Bueno, 10.000 son años. no como los más nuevos. sí, son muy recientes. Ajá. Sí, pero un dinosaurio del Cretácico no se preserva. Entonces realmente no sabemos ni No se en vuelve qué petróleo. ni en qué momento ni en qué momento ni en qué lugar del cuerpo tenían pelos, porque los pelos también se pueden disolver con mayor facilidad, Ajá. ni si tenían plumas. Por eso es increíble cuando realmente podemos ver si tenían plumas o no los dinosaurios, como que nos queda bien difícil.
¿sí? Sí, Porque sé que las los- gallinas vienen de eso, como imagínese un T-Rex con puro... Es que hubo en algún momento en donde se Pues me tenía- imagino, pues sería O sería sea, un no video, sé, ¿no? que se erizaban y mostraban las plumas para llamar la atención y nosotros colocándolos que es que de color verde pantano. Entonces, porque tiene Fueran sentido estéticamente. coloridos. Pero porque los estamos comparando con los de ahorita. Pero por eso, porque tiene sentido En estéticamente. particular con las tortugas, Porque digamos lo las mismo, iguanas y los lo cocodrilos. mismo pasa con las imágenes del espacio, ¿no? Como que pues al comienzo sin poder tomarle la foto, solamente vamos a imaginarlo. Y si podemos llegar a ver que esta vaina tiene un montón de gas y helio, pues no sé, de pronto se ve café, güey. O sea, Ajá. como, pues, pero solo porque, pues, ajá. Entonces pasa así algo, que el pasado, cuando lo intentamos traer al presente, rememorarlo, se cambia, se altera. Como que a veces es por conveniencia que realmente lo alteramos. Entonces el presente sí altera Somos humanos. nuestra percepción del pasado, Ujú. pero el pasado ya no existe. Sí, es que el pasado no existe, es que, o sea, eso de presentismo copeo, porque es como, pues sí, claro, solamente, o sea, fenomenológicamente solamente podemos sentir esto, que es el presente, que es la actualización, y por eso ahí volvería Heráclito, por eso mismo, pues nunca nada va a ser igual, porque, o sea, con cada segundo que hemos estado hablando nosotros podemos llegar a intentar repetir cualquiera de las acciones que hemos hecho y no va a ser igual porque ya pasó, por más que lo queramos hacer igualito, pero no. El eternalismo, que es otra idea contraria, Ujú. propone entonces ya que no es solamente el presente el que existe, sino que el futuro existe y que el pasado existe. Eternalismo. Eternalismo, Ujú. ¿sí? Yo lo pienso a veces como lo entendía el destino de los antiguos griegos. O sea, Ujú. el pasado existió y tiene su realidad a pesar de que usted no lo pueda captar. Lo siento, su percepción es limitada, pero el pasado pasó. Es Igual los estricto, héroes no cambia. quedan en la historia y nos pueden Ajá. enseñar cosas en su manera. Ajá. Ajá. Y se vuelve un presente, chimba que lo rememore. Ujú. Y el futuro también existe. Por lo tanto, usted está destinado a seguir también Ah, bueno, ya entiendo. Sí, O sea, como que hay está como como- un... ya la línea de tiempo está hecha. Está hecha. De pronto usted puede escoger qué línea del tiempo irse. Pero la línea ya está construida. Ahí es como el problema este del libre albedrío, ¿no? Sí. Que entonces sería como... Pero Sí, explíquelo, nosotros tenemos... Explíquelo, porque No, el tiempo y libre bueno, albedrío. yo hablo del libre albedrío es porque el libre albedrío es un problema filosófico también en el cual nosotros sí tenemos la capacidad de poder llegar a escoger o no las cosas que queremos, o sea, sí tenemos esa libertad para poder llegar a hacer las cosas que hacemos. Es un problema teológico más que todo, por eso no me importa tanto, pero le hago la analogía con esto, es porque en el libre albedrío, y pues para una persona religiosa, es que como hablamos de San Agustín se me pega una de eso, No, sí. significaría que entonces nosotros tenemos toda la capacidad de poder llegar a hacer lo que sea y todo está dentro de Dios, o sea, todo existe. Ujú. Significa que existen todas las líneas temporales, pero nosotros podemos decidir. Ajá. Pero habría líneas temporales, o sea, y todo ya está escrito. Exacto. Nosotros podemos... ajá. Entonces, está el presentismo, solo el presente existe, eternalismo, presente, pasado y futuro existen. Existe, ajá. Y está el posibilismo. El pasado y el presente existen, pero el futuro todavía no existe. Es decir, como que nuestro presente lo que ha hecho es tomar, ¿sí? E incorporar diferentes experiencias y contraerlas en nuestro cuerpo, porque pues la memoria efectivamente de nuestro pasado se guarda en nuestro cuerpo, Ujú. ¿sí? Pero el futuro todavía cabe como un montón de posibilidades, que solamente hasta que lleguemos allá es que todas esas posibilidades colapsan en una sola. Como en la realidad. ¿Qué sería la realidad? El presente es el que hace posible que el futuro exista, Pues sí, ¿sí? pues sí. Sí, obvio, sin presente no había futuro. Y el presente que fue el pasado fue el que fue el presente de este presente. O sea, sí. Uno se puede perder fácil. No, pues es que es eso, necesitamos es como- un tablero. Sí, no, y es que es eso, ¿no? Es como, pues, o sea, si se necesita el presente para que se escriba el futuro, pues el pasado fue presente en su pasado, en su presente. Sí. Entonces, entendí. como, sí. O sea, el presente es el futuro, el pasado. Es que el presente, es que ahí es donde está, no, el presente es el presente, es que el presente es el que está presente, el presente es el que El está que se ahí, presenta. el que se presenta, el que se presenta en el momento en el que todo está presente, en el que Ujú. existe, ¿no? Porque claro, en el pasado fue presente, el pasado fue presente en su presente, El pasado fue presente. en su presente, sí, O sea, el pasado fue en su presente. momento fue presente, pero pues ahorita no es, ahorita es pasado. Exactamente. Como que la imposibilidad también. Significaría entonces, y descartar pues el obvio, y presente. en ese sentido significaría entonces que pues se necesita el presente para que exista el futuro. Porque pues en el futuro entonces
no diré como para agregarle, o sea, para seguir. Entonces imagínense, el pasado fue presente en su momento, Sí. ¿sí? Y entonces el presente será ¿El futuro? será el pasado del futuro. Será. No. El presente será el futuro del pasado. El presente, no. Fue el futuro del No, presente. no, porque, o sea, si llegamos al futuro, sería, o sea, si se necesita el presente para llegar al futuro, cuando lleguemos al futuro, el futuro será presente y el Sí. presente será pasado. Sí. Entonces sería como, el presente será el pasado del futuro, que será presente. Sí. Que será presente. Bueno, eso es para un reel. Eso es para un Eso es Yo sí para- creo. Bueno, pero Eso sí, ya... significa que entonces no hay futuro para la última, posibilismo, porque existen las posibilidades que tocan, Mico. Sí, que son sus decisiones y esto sí permite el libre albedrío. Sí, que es el hecho de que usted escoge realmente cuál de todas las posibilidades que están en su imaginación va a ser presente. Ujú. Sí, yo tengo la posibilidad de salir con X o Y persona, tengo la posibilidad de irme por un café o por una cerveza, de votar por el candidato A o por el candidato B, y así. ¿Sí? Lo que hace la voluntad o la conciencia es colapsar esas posibilidades. Como las Y posibilidades. me gusta la idea de colapsar, Sí, que todo que hace juxtapone y crea el futuro. porque también tendría que ver entonces con la paradoja del observador cuando decimos que las cosas solamente pasan cuando el observador las ve. Cuando la gente las ve. ¿Sí? Cuando yo estoy ahí interactuando con las cosas ocurren. Si yo no estoy ahí, pues nadie va a votar por A ni por B, ni nadie va a salir con A o con B. Ni cerveza ni café. No, aguardiente. No me ron. Aguardiente no ron. Pero, Pasado, yo creo que... uy, pero es que no, o sea, esa última no me gusta tanto. Porque es que si llega a existir algo así como, bueno, no si llega a existir, bueno, sí, si llega a existir algo como el tiempo, deberá verse como desde su capacidad, o sea, como holísticamente, ¿no? Y como que sí, o sea, como que es pasado, presente, futuro, todo, o sea, como que... Es que ni siquiera sé, porque la idea del presente es la que más me gusta entonces en la línea, en la temporalidad, porque es como la vivencia, ¿El presentismo? pues no lo veo como presentismo, sino más Heráclito, por eso pongo Heráclito, porque es como la vivencia, el devenir, la existencia, que es tiempo, que también se puede llegar a ver entonces como, pues sí, el tiempo significa que entonces no es que sea una magnitud ni nada de eso, sino que es percepción, o vida, más bien me gusta, vida, como que si hay vida, Es vida. es vida, Sí. y hay tiempo. Igual, es que estamos pasando como por varias. Una de las que más me importa es que es eso, como se entiende como vida y como se entiende como actualidad y como se entiende como devenir. Nosotros sí podemos hablar del tiempo y podemos llegar a hablar del tiempo como literalmente, como es una palabra. Podemos llegar a ser predicados del tiempo, podemos llegar a... O sea, el tiempo Pero es sí que existe. necesitamos como magnitud. Pero y como lenguaje. Pero es que ahí está la cosa y vuelvo a una pregunta que ella dice. ¿Somos dueños del tiempo? ¿Somos dueños incluso de nuestro tiempo como para decir que doy tiempo o me hacen perder mi tiempo? Pues es que bueno, para comenzar a llegar ahí, o sea, nosotros estamos en un planeta que sí podemos llegar a medir el tiempo. Es que lo difícil Sí. es que el tiempo como que sí parece ser una magnitud leíble. Lo es. No definible exactamente como es esto, pero si nosotros podemos llegar a notar Pero que es que pasa el tiempo distinto en un parecería planeta más ser grande y en uno una más chiquito. propiedad de las cosas, no Ujú. es algo que yo pueda coger. Pues es que ahí es donde está, entonces es una propiedad de qué, o será que sí, porque a mí me gusta mucho, o sea, hablamos de la física al comienzo, si bien yo no me quedo en la percepción temporal por la física, pero me parece importante porque es que como que hay algo que sí afecta, o sea, nosotros sí podemos llegar a dar cuenta del tiempo y podemos llegar a hablarlo, nosotros con la inteligencia que tenemos los humanos, significa que notamos, o sea, no solamente es por la percepción de, el sol sale y se esconde, y que se demora tanto tiempo. Es que ahí es donde lo difícil de hablar del tiempo es que creo que es una de las pocas definiciones, o diría de pronto la única, que sí necesita hablarse de sí mismo, Reflexión. autorreflexiva o autodefinirse. Sí, reflexiva, Se utiliza la exactamente. palabra para definir la cosa, porque pues uno cómo va a definir el tiempo sin hablar del tiempo. Tiene toda la razón. Sí, es que es re raro, pero bueno, y es a partir de esa percepción de de nuestra percepción del tiempo, y que también hay un planeta que está rotando sobre su eje y alrededor del Sol y tiene cierta gravedad, que por eso podemos llegar a medir el tiempo de esa manera. O sea, las condiciones de existencia de las cosas definen también el tiempo. Ujú.
Y su volvemos, percepción del lo que tiempo. usted dijo del reloj, aquí podemos llegar a traer el reloj. Yo creo que el reloj es el paradigma para poder llegar a hacer esa unión entre todas estas vainas que estamos hablando y lo que nos importa aquí es como socialmente, cómo percibimos el tiempo. Tic, tac, tic, tac. Tiempo, 24 horas. Aprovechando también esto va a ser un break, ¿sí? Porque ya creo que nos estamos pasando un poquito. Vamos a dividir este capítulo en 2 momentos, ¿sí? Que ya vamos casi 50 minutos, 1 hora, ¿sí? Por lo cual Y vamos a la mitad. y vamos comenzando, por lo cual vamos a dividir este capítulo en 2. Los vemos la siguiente semana, el siguiente capítulo, ¿sí? Ya para terminar todos estos temas y ponerle un poquito más de picante. Vamos a comenzar, sí, es que de aquí en adelante ya el tiempo es social. O sea, el ¿No? tiempo... Y lo más chistoso es que cuando nos vean será pasado. O sea, les hablamos desde el pasado. No, Sí, claro, no, y le hablamos a nuestro futuro. le hablamos a nuestro futuro. Sí, porque nosotros mismos nos estamos diciendo a nosotros como, oiga, Que Pero- habrá ganado la presidencia. no, pero ¿cuál presidencia? Al 2026. Ah, no, pero tampoco vamos a... No, esto viene la otra semana, relax. Pero por ahora. Lo que viene, lo importante es que ya vamos a hablar desde lo social, que es lo que más nos importa. Así que nos vemos. Nos vemos en el siguiente capítulo porque esto se va a poner bueno.